China está construyendo un avión de pasajeros que funciona con baterías en lugar de combustible para aviones. Los primeros vuelos podrían tener lugar en 2027. No se trata de un pequeño dron ni de una diminuta aeronave de prueba de 2 plazas. Es un avión comercial de 8 toneladas diseñado para transportar pasajeros reales a lo largo de 3.000 kilómetros con una sola carga. Durante años, ingenieros de Estados Unidos y Europa afirmaron que esto era imposible. Hicieron los cálculos y concluyeron que ninguna batería en la Tierra podría almacenar suficiente energía sin dejar de ser lo suficientemente ligera como para volar. Los cálculos simplemente no cuadraban y durante mucho tiempo tuvieron razón. Las mejores baterías para coches eléctricos almacenan unos 250 watts de energía por kilogramo. Un avión comercial necesita unos 450 watts solo para compensar el peso de los pasajeros y la carga. Esa brecha parecía permanente. Además, los productos químicos líquidos dentro de las baterías comunes se convierten en peligrosos riesgos de incendio a grandes altitudes donde el aire se enrarece. Por lo tanto, el mundo de la aviación renunció al vuelo eléctrico y siguió quemando combustibles fósiles. Pero una empresa llamada CATL encontró una tercera vía. Son el mayor fabricante de baterías del mundo. No utilizaron las antiguas baterías líquidas. No utilizaron las frágiles baterías de cerámica sólida con las que las empresas occidentales tuvieron problemas durante años. Inventaron algo totalmente nuevo. Es un material gelatinoso inspirado en la naturaleza. Se dobla en lugar de agrietarse. Almacena el doble de energía que una batería de automóvil. Permanece seguro a temperaturas extremas. Si te gustan las historias sobre cómo la tecnología está cambiando el mundo de maneras inesperadas, dale a ese me gusta, porque la creación de estos vídeos requiere muchísimo trabajo. Y suscríbete para no perderte lo que viene después. La historia de cómo nació esta batería comienza con la comprensión de por qué todos los intentos anteriores fracasaron tan estrepitosamente. ¿Por qué las baterías antiguas nunca pudieron volar? Durante 3 décadas, el mundo funcionó con el mismo diseño básico de batería. Sony fabricó la primera batería de iones de litio en 1991 para videocámaras portátiles. Esa misma tecnología se utilizó posteriormente en teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y coches eléctricos. Sin embargo, el diseño tenía un límite que nadie podía superar, y ese límite fue precisamente lo que mantuvo a los aviones comerciales anclados en los combustibles fósiles, mientras que una solución muy diferente se gestaba discretamente en China. Dentro de una batería de iones de litio convencional, los iones de litio se mueven a través de un líquido entre 2 paredes. Este líquido es peligroso. Básicamente, es una mezcla química altamente reactiva. Cuando los ingenieros intentan aumentar la capacidad energética de la celda, deben reducir aún más el grosor de las paredes internas. Estas paredes impiden que los polos positivo y negativo entren en contacto. Si se produce incluso un pequeño defecto, o si la celda recibe un golpe, el líquido se incendia. El fuego arde sin necesidad de oxígeno y no se puede apagar cubriéndolo. En un teléfono, eso es malo. En un coche, es terrible. En un avión de pasajeros a 30.000 pies de altura, nadie sobrevive. Hay un segundo problema. Cada vez que cargas y descargas una batería, crecen diminutas agujas metálicas en su interior. Estas agujas se llaman dendritas. Atraviesan las capas internas y provocan cortocircuitos. Tras muchos usos, la batería se agota por completo. Un avión comercial vuela muchas rutas a diario. Este tipo de daños dejaría el avión en tierra en cuestión de meses. El problema del peso era igual de grave.
¿Recuerdan la enorme diferencia entre la capacidad de las baterías de los coches y la que necesita un avión? La batería de un coche eléctrico normal tiene una capacidad máxima inferior a la mitad de la que requiere la aviación para transportar pasajeros y carga. Eso significa que un avión necesitaría transportar muchísimo más peso en baterías solo para igualar la energía de sus tanques de combustible. Para entender el problema, imagínese atar 8 elefantes adultos al exterior de un avión y esperar que despegue. Las matemáticas fallan antes de que las ruedas se separen del suelo. Además, la batería debe ser lo suficientemente segura para soportar altitudes extremas, algo que la química líquida tradicional simplemente no puede hacer. Con estas limitaciones, los científicos de todo el mundo coincidieron en una cosa: las baterías líquidas nunca podrían utilizarse de forma segura en un avión comercial. La química era demasiado compleja y peligrosa. La industria necesitaba un enfoque totalmente diferente. Las empresas occidentales creían saber exactamente qué hacer. Pero mientras perseguían un callejón sin salida tras otro, una empresa de baterías en el sureste de China ya trabajaba en una solución inspirada en la propia naturaleza. La siguiente sección explica por qué fracasó el enfoque occidental y cómo allanó el camino para esa solución tan distinta. La trampa de las baterías de estado sólido. Las empresas occidentales invirtieron miles de millones de dólares en baterías de estado sólido. La idea era simple y limpia: reemplazar el líquido peligroso con una capa sólida de cerámica o vidrio. Una capa sólida impediría el crecimiento de dendritas porque no habría líquido por donde moverse. También evitaría incendios porque la cerámica sólida no arde. En teoría, parecía perfecto. Los inversores se lanzaron. Las empresas de capital riesgo financiaron docenas de startups de estado sólido en la década de 2000. Grandes fabricantes de automóviles y grupos aeroespaciales firmaron acuerdos. Los expertos afirmaron que la cerámica sólida dominaría el mercado de baterías a mediados de la década de 2020. Todos querían ser los primeros, pero el plan de estado sólido tenía un defecto fatal que las pruebas de laboratorio no detectaron. La cerámica es frágil. Piense en una taza de café. Mantiene el café en su sitio sobre la encimera, pero si se te cae al suelo, se rompe. Esa misma rigidez es el problema que presentan las baterías de estado sólido. Cada vez que una batería se carga y se descarga, su interior se expande y se contrae. Esto ocurre en todas las baterías que se han fabricado. Pero cuando la capa intermedia es de cerámica rígida, no puede doblarse con ese movimiento. Las superficies internas se agrietan y se separan. La batería se desintegra desde el interior. Después de tan solo unas pocas docenas de cargas, imagínese tomar un plato de vidrio congelado y meterlo directamente en un horno caliente. El cambio brusco de temperatura hace que el vidrio se agriete porque no puede soportar la tensión. Ahora imagina que eso sucede dentro de una batería miles de veces. La cerámica sólida se agrieta, la conexión se rompe y la celda muere. Los ingenieros intentaron solucionar esto comprimiendo las capas de cerámica con abrazaderas pesadas. La idea era mantener todo plano para que no se abrieran grietas, pero esas abrazaderas añaden muchísimo peso. Tanto peso que anulan la ventaja de una mejor batería. Al final, tienes una batería que funciona, pero es demasiado pesada para volar. Ese es precisamente el problema que intentaba solucionar. Fabricar las baterías fue otra pesadilla. No se puede verter un sólido en la carcasa de una batería como se vierte un líquido. Hay que prensar la cerámica bajo calor y presión extremos en cámaras de vacío. Cada celda requiere mucho tiempo de fabricación.
Un avión comercial necesita miles de celdas. Construir suficientes de ellos costaría miles de millones y llevaría años. La tecnología se quedó estancada en el laboratorio. Las empresas emergentes agotaron los fondos sin lograr crear un producto que funcionara fuera de condiciones controladas. La industria aeroespacial se quedó sin una buena alternativa a los combustibles fósiles, mientras que las empresas occidentales dedicaron años a intentar que las cerámicas frágiles se comportaran como materiales flexibles. CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, ya estaba resolviendo el problema desde una perspectiva que nadie esperaba. Observaron cómo los seres vivos manejan el estrés. Y encontraron una manera de superar los enfoques líquidos y sólidos. Ese avance inspirado en la naturaleza es lo que podría poner aviones comerciales impulsados por baterías en el cielo para 2027. Esa historia viene a continuación. Una batería inspirada en la naturaleza. Mientras que los ingenieros occidentales lidiaban con la fragilidad de la cerámica, CATL abordó el problema desde una perspectiva totalmente diferente. En lugar de forzar un sólido rígido a encajar en un lugar que necesita flexibilidad, estudiaron cómo la naturaleza maneja la tensión. Los seres vivos se doblan y flexionan sin romperse. CATL estudió esta idea y encontró una solución que va más allá de los enfoques basados en líquidos y sólidos. Este campo se denomina ingeniería biomimética, que consiste en copiar ideas de la naturaleza. CATL lo utilizó para inventar lo que denominan una batería de materia condensada. La clave reside en un gel especial que se sitúa entre el líquido y el sólido. Este gel combina las mejores características de ambos. A nivel molecular, modifica activamente su estructura durante la carga y la descarga. Mantiene el flujo eléctrico constante. Al mismo tiempo, el material se dobla sin romperse. Esto evita la formación de dendritas metálicas que dañan las baterías líquidas. Una buena forma de visualizarlo es con un colchón de espuma viscoelástica. Cuando presionas la mano sobre la espuma viscoelástica, el material cede y se adapta a la forma de tu mano. No se agrieta ni se rompe. Cuando retiras la mano, la espuma vuelve lentamente a su forma original. Eso es lo que hace este gel durante el intenso estrés del despegue de un avión. El material se comprime y se adapta según sea necesario para luego volver a una forma estable. Gracias a este diseño inspirado en la naturaleza, CATL logró algo asombroso. Duplicaron la energía de las baterías actuales sin aumentar su tamaño. La batería alcanza los 500 vatios hora por kilogramo. Recuerde que los expertos aeroespaciales dijeron que 450 era el mínimo para un vuelo comercial. CATL superó esa cifra en 50. Eso abre la puerta tanto para pasajeros como para carga pesada. Para ponerlo en términos cotidianos, piense en un automóvil eléctrico de lujo que recorre 300 millas con una carga completa hoy en día. Si se cambiara la batería por estas nuevas celdas sin modificar nada más, el mismo coche recorrería 600 millas. Mismo peso, mismo tamaño, doble autonomía. Ahora apliquemos ese mismo salto a la aviación. La regla de relación potencia-peso que ha regido el diseño de aviones desde la invención del motor a reacción cambia repentinamente. CATL también rediseñó las paredes internas de la batería. Las baterías normales utilizan finas películas de plástico para mantener separadas las dos partes.
CATL reemplazó esas membranas con una membrana más resistente que se integra perfectamente en el gel. La combinaron con un material especial que acelera el flujo de iones de litio mientras permanece sólido incluso cuando la presión cambia mucho. Gran altitud. La química interna prácticamente se gestiona sola. La alta producción de energía no provoca la degradación que daña otras baterías. Esto no fue un pequeño avance, fue una categoría completamente nueva que resolvió el problema del peso y el de la seguridad al mismo tiempo. Pero una batería que es ligera y segura. Aún tiene que demostrar que puede sobrevivir a las brutales condiciones del cielo superior. Esa historia de pruebas es donde las cosas se vuelven realmente impresionantes. Sobrevivir al cielo. Una batería de aviación tiene que hacer algo más que almacenar energía. Tiene que sobrevivir a condiciones extremas que destruirían las baterías normales en minutos. La atmósfera superior es muy hostil. Las temperaturas a altitud de crucero pueden descender hasta los 40 degrees. En la pista de aterrizaje en verano, la misma batería podría estar expuesta a temperaturas de 60 degrees. Se trata de una variación de 100 deg que la batería debe soportar sin romperse. Las baterías líquidas antiguas se incendian cuando se exponen a estas fluctuaciones de temperatura. El peligroso líquido que contiene reacciona negativamente al frío o al calor extremos. CATL diseñó su batería de materia condensada para que funcionara a la perfección en todo el rango de temperaturas, desde altitudes gélidas hasta pistas de aterrizaje abrasadoras. La malla inspirada en la naturaleza que se encuentra dentro de la batería funciona como un absorbedor de calor incorporado. Si se produce un pequeño cortocircuito en algún punto de la célula, el gel atrapa la reacción antes de que se propague. Absorbe el pico de calor localizado sin transmitirlo a las células cercanas. Imagínelo como un material de construcción ignífugo. Si se produce una chispa en una habitación de una casa ignífuga bien construida, las propias paredes absorben el calor e impiden que todo el edificio se incendie. La batería hace lo mismo en el interior. Pero estar a salvo del calor es inútil si la batería no puede proporcionar la enorme descarga de energía necesaria para impulsar un avión de 8 toneladas desde el suelo. El despegue requiere una enorme cantidad de energía en un lapso muy corto. La batería para ganado proporciona aproximadamente 600 Wh por kilogramo. Si lo descarga de forma segura sin sobrecalentarse internamente. Esto es posible gracias a un nuevo cátodo de alta energía. El cátodo es la parte de la batería que libera los electrones. Este nuevo cátodo impulsa rápidamente los electrones a través del gel sin generar la fricción que normalmente daña las baterías bajo presión. La resistencia interna se ha reducido drásticamente. Esto significa que, cuando el piloto acelera para el despegue, la energía fluye instantáneamente sin generar calor residual peligroso. La diferencia es como comparar una manguera de jardín con una boca de incendios. Una manguera puede contener mucha agua, pero sale a cuentagotas. Una boca de incendios expulsa una enorme cantidad de agua en segundos. Ambas almacenan agua, pero solo una puede apagar un incendio. Cuando un piloto necesita el máximo empuje para el despegue, la batería tiene que funcionar como una boca de incendios, no como una manguera de jardín. La aviación también necesita que las cosas duren mucho tiempo. Mediante pruebas rigurosas, este diseño de batería ha demostrado que puede soportar entre 1000 y 1500 ciclos completos de carga y descarga. Esa larga vida útil se debe a la forma en que las cadenas de gel trabajan juntas en su interior.
Estas impiden que los materiales del cátodo se degraden con el tiempo. La batería conserva su forma incluso después de meses de cambios bruscos de presión y fluctuaciones de temperatura. No se trata de un juguete de laboratorio que funciona una sola vez y luego se estropea. Es una herramienta industrial de larga duración. Una batería que puede cubrir múltiples rutas diariamente durante años antes de necesitar ser reemplazada. Ese tipo de vida útil es precisamente lo que las aerolíneas necesitan para justificar el cambio del combustible para aviones a la electricidad. Pero fabricar una buena batería es solo la mitad del trabajo. El siguiente reto era fabricar muchas. Ahí es donde la historia da un giro sorprendente: construir aviones y baterías a la vez. Fabricar una batería excelente no sirve de nada si no se pueden fabricar millones. Aquí es donde las empresas emergentes occidentales de baterías de estado sólido fracasaban constantemente. Sus frágiles materiales cerámicos requerían procesos de fabricación totalmente nuevos. Necesitaban ser prensados en cámaras de vacío. Necesitaban brazos robóticos especiales. Necesitaban años de construcción de fábricas y miles de millones de dólares antes de fabricar una sola celda funcional. CATL evitó por completo este problema. La batería de materia condensada fue diseñada para funcionar en las líneas de producción de baterías existentes. Al mantener una pequeña cantidad de líquido dentro del gel semisólido, el material se puede inyectar en la célula utilizando versiones mejoradas de equipos ya existentes. No es necesario desmantelar las cadenas de suministro actuales ni invertir años en la construcción de fábricas especiales desde cero. Piensa en lo que esto significa. La batería de aviación más avanzada del mundo se puede fabricar en las mismas líneas que actualmente producen baterías para coches eléctricos. CATL no necesita invertir miles de millones en nuevas instalaciones. Simplemente modernizan las que ya tienen. Esto reduce en años el tiempo que transcurre desde la idea en el laboratorio hasta la producción en masa. Este rápido progreso quedó demostrado cuando CATL realizó con éxito un vuelo de prueba con un avión de 4 toneladas. La rapidez de este logro se debió a su colaboración con Comac, el fabricante de aviones estatal chino. Juntos, crearon una empresa conjunta llamada Comac Times Aviation en 2023. Este no fue un acuerdo normal en el que una empresa de baterías envía un prototipo y espera años para su aprobación. Fue un sistema completamente jerárquico en el que todo se construye en conjunto. Al diseñar la forma del avión y la batería simultáneamente bajo un mismo proyecto financiado, están construyendo el hardware y redactando las normas de seguridad al mismo tiempo. El motor, la batería y la estructura se fabrican dentro de un ciclo cerrado. Los ingenieros pueden ajustar con precisión la forma en que la batería se integra en el avión al mismo tiempo que perfeccionan la composición química de la batería. En pocas palabras, es como programar el software al mismo tiempo que se ensambla el ordenador. No hay contratistas externos que causen retrasos ni equipos separados que discutan sobre las especificaciones. Todo el sistema funciona a la perfección desde el primer día, porque cada componente está diseñado para funcionar en conjunto con todos los demás. Este enfoque cerrado también les permite evitar los lentos procesos de aprobación que frenan a los competidores occidentales. En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación necesita años de pruebas antes de aprobar nuevas tecnologías aeronáuticas. En Europa, su agencia de seguridad
tiene su propio proceso prolongado. KTL y COMAC son propietarias de la batería del avión y controlan el espacio aéreo. Todo el sistema de seguridad y homologación se mantiene dentro de las fronteras de un solo país, mientras que las empresas emergentes occidentales pasan 10 años suplicando a los fabricantes de aviones veteranos que prueben sus frágiles ideas de laboratorio. El equipo de KTL y COMAC ya ha volado un avión de prueba real de 4 toneladas. No están esperando a que nadie más diga que funciona. Están ampliando activamente el diseño probado para convertirlo en un avión comercial de 8 toneladas destinado al servicio de pasajeros para 2027. La batería está integrada en el propio fuselaje del avión. Esto reduce el peso innecesario y maximiza la cantidad de carga y pasajeros que puede transportar el avión. Cada gramo de la batería cumple una doble función. Alimenta el avión y lo mantiene unido. Los efectos de este enfoque van mucho más allá de la ingeniería. La siguiente sección explica por qué esto podría cambiar el panorama energético mundial, reescribiendo las reglas del vuelo. Para comprender la magnitud de lo que está sucediendo, observemos cómo ganan dinero las aerolíneas. El negocio de la aviación comercial opera con márgenes muy ajustados. Las aerolíneas están siempre a merced de los precios del combustible para aviones. Cada vez que los precios del petróleo suben, los precios de los billetes se disparan y las aerolíneas pierden dinero. Todo el sistema depende de una compleja cadena de buques cisterna, refinerías y camiones para mantener el suministro de combustible a los aeropuertos. Sustituir ese combustible líquido por electricidad recargable cambia las cuentas por completo. Una flota eléctrica funcionaría con costes de electricidad predecibles y estables. Los vuelos cortos dejarían de ser un desafío costoso para convertirse en una red de transporte económica. Esto no solo es mejor para el medio ambiente, sino que también representa una poderosa herramienta económica. Los países que controlen la cadena de suministro de baterías de aviación de alta densidad determinarán, en esencia, el costo futuro de los viajes nacionales a nivel mundial. Les arrebatarán a los productores de petróleo una de las bases de clientes más rentables y cautivas. Los efectos globales son enormes. Cuando Boeing lanzó el 707 a finales de la década de 1950, Estados Unidos no solo construyó un tubo de metal con alas, establecieron el estándar para los viajes globales. Decidieron cómo se diseñarían las puertas de embarque de los aeropuertos, cómo funcionarían los sistemas de combustible y qué normas de seguridad debían seguir todos. Todos los demás países tuvieron que adoptar un sistema diseñado por Estados Unidos. La alianza entre CATL y COMAC está haciendo lo mismo ahora, pero esta vez las potencias aeroespaciales occidentales son las que se están quedando atrás. Cuando este avión eléctrico se lance al mercado, China será el primer y único país del mundo con un sistema completo, probado y homologado a nivel nacional para la aviación eléctrica pesada. Si Europa o Estados Unidos desean construir su propio avión regional eléctrico más adelante, no solo estarán rezagados en cuanto a la química de las baterías, sino que tendrán que adaptar toda su cadena de suministro aeroespacial a un plan técnico que fue diseñado y probado en Pekín. Necesitarán licenciar las patentes, utilizar los sistemas de carga y cumplir con las normas de seguridad establecidas por COMAC Times Aviation. Esto convierte una victoria en la fabricación en un monopolio global sobre las reglas de los viajes de próxima generación. Es el establecimiento de estándares utilizado como arma económica. Hay un límite que reconocer. Un avión eléctrico de 8 toneladas que vuela 3.000 kilómetros
es una herramienta regional, no un sustituto para vuelos de larga distancia. Esta batería no puede alimentar actualmente un avión jumbo de 300 pasajeros que cruce el Océano Pacífico desde Shanghái hasta Los Ángeles. Por ahora, los vuelos internacionales de larga distancia seguirán necesitando combustible líquido para aviones y motores de turbina. Pero aquí está el detalle clave. La mayor parte de los ingresos de la aviación mundial no provienen de vuelos de ultra larga distancia, sino de vuelos regionales de alta frecuencia, cortos y medianos, entre aeropuertos nacionales. Ese es precisamente el mercado que este avión eléctrico de 8 toneladas está diseñado para dominar. Si CATL logra que los vuelos eléctricos regionales sean baratos y habituales, se apropiarán desde la base de la parte más rentable de la industria aeroespacial occidental. Boeing y Airbus se verán obligados a defender una porción cada vez menor de las costosas rutas internacionales, mientras que los enormes mercados nacionales serán conquistados por una opción eléctrica más económica. No se trata de un cambio menor en la cuota de mercado. Es una transformación total del sector aéreo y ya está ocurriendo. Si esta historia te sorprendió y quieres más como esta, dale al botón de me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones. Para que no te pierdas la próxima. Hay vídeos relacionados en la pantalla ahora mismo, si quieres seguir viendo. Aquí tienes una pregunta para ti. ¿Viajarías en un avión eléctrico de pasajeros para 2027 o prefieres esperar a que haya combustible para aviones convencional? Déjame tu opinión en los comentarios.